Buen día, querido aquelarre. Mi nombre es Aradia y les doy la bienvenida a otro episodio más. En nuestro video anterior hablamos sobre la penitenciaría del Estado del Este, una prisión tan embrujada que es considerada el lugar más embrujado del mundo. Al final de este episodio les pregunté si se atreverían a visitar este terrorífico lugar y una de nuestras oyentes nos comentó que para nada, pues le daría mucho miedo pescar un alma. Y es que, ¿podría pasar esto? ¿Podría adherirse a nosotros algún espíritu? En este episodio abordaremos este tema. Les explicaré un poco sobre cómo y por qué las entidades se pegan a nosotros y al final, como siempre, les contaré algunas historias relacionadas con este tema. Así que, como siempre, los invito a que pongan una luz tenue y si son aún más valientes, apaguen todas las luces de la habitación. Sumérjanse en la hora de las brujas, donde los espíritus están presentes. Es posible que un fantasma, entidad, espíritu o como quieran llamarlo, que habite en un lugar se adhiera a mí y me siga hasta mi hogar. La respuesta es sí. Las personas creyentes de estos temas incluso aseguran que el gusto, el ver y escuchar cosas relacionadas con lo paranormal, esoterismo, ocultismo, etc., incluyendo las películas de terror, atraen estas energías. Así que no quiero asustarte, pero es muy probable que mientras escuchas este episodio algo te acompañe o algo sobrenatural te suceda. Si es así, sabes que puedes contarnos en comentarios o en nuestras redes sociales. Me encantaría platicar contigo. Pero ahora sí, hablemos sobre el apego espiritual o unión espiritual. Es cuando entidades se adhieren a nuestro ser durante un tiempo indeterminado. Esto ocurre cuando una persona convive con la energía de un espíritu, de una persona que falleció. En algunos casos, estos espíritus se adhieren a la persona para ayudarla, ofreciéndoles inexplicables talentos, pero en la mayoría de los casos se convierten en la peor de las pesadillas, incluso dañando la salud física y mental de la persona a la que acompañan. ¿Pero por qué sucede esto? Las personas más expuestas son los médiums y psíquicos, pues ellos son canales a otras dimensiones. Aquellos que practican actividades ocultistas o espirituales también son propensos a una adhesión por parte de espíritus. Esto debido a rituales que practican. Juegos como la Ouija son portales que permiten la entrada a ciertas entidades que por lo general buscan dañar o son negativas. Las personas que tienen problemas emocionales o de salud también están expuestas, ya que su protección natural energética se reduce. Personas con historial de abuso de drogas o alcohol, ya que estas sustancias disminuyen el aura natural del cuerpo, causan brechas en la propia psique. Expertos en estos temas creen que las alucinaciones causadas por estas sustancias pueden ser en realidad espíritus del más bajo astral. ¿Cuáles son las señales de un apego espiritual? Las primeras señales comienzan con la simple presencia del espíritu. Se tiene la sensación de estar acompañado, como si fueran seguidos y alguien los vigilara. Aquí también puede haber fenómenos paranormales, como extraños golpes, voces y otros sonidos inexplicables. Algunas personas aseguran ver niebla o una nube negra cerca o por encima de ellos. En el siguiente nivel, el espíritu se vuelve más intenso. En estos casos, la persona empieza a tener cambios de humor irracionales, depresión y sentimientos de ansiedad. En las etapas finales, el espíritu se adhiere a la víctima, causándole pesadillas frecuentes y dolor en articulaciones y músculos. La víctima también se empieza a ver desaliñada, cansada, temerosa. Es importante recordarles que antes de pensar que has sido víctima de una adhesión espiritual, consultes a tu médico y descartes cualquier padecimiento. Una vez que estamos seguros de que podemos ser víctimas de este fenómeno y descartamos problemas de salud, lo primero que debemos hacer es elevar nuestra energía. Un cuerpo sano, una mente sana y equilibrada son las bases sólidas de cualquier defensa. La razón es que estos espíritus tienen una tasa de vibración baja.
La adhesión espiritual no tiene nada que ver con posesiones demoníacas, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de exorcismo. Como ya aprendimos un poco sobre este tema en este episodio, en el próximo vamos a contar algunas experiencias. Si me equivoqué en algo o gustan agregar otra cosa a esta información, díganmelo con toda confianza en comentarios. Si gustan contarme alguna experiencia, también pueden mandármela por comentarios o a las redes sociales. Y recuerden que al final este pequeño o largo episodio que se divide en partes estará completo en nuestro canal de YouTube y en Spotify, así como en Facebook también. Entonces, si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, se los agradecería mucho. Gracias por formar parte de este aquelarre. Esto me lo contó un exnovio que tuve hace algunos años. Es un poco corto, mas sin embargo creo que a todos en su hogar los marcó de por vida. En ese tiempo, él vivía en casa de su hermana mayor, quien tenía 3 hijos en ese entonces. La más pequeñita tenía como 1 o 2 años, no recuerdo bien, pero enfermó y tuvo que ser hospitalizada algunos días. La pequeña mejoró y regresó a casa. La estancia en el hospital estuvo bien, todo normal. Regresó y todo como si nada. Yo acostumbraba a preguntarle cómo seguía su sobrina, si había mejorado, si no había tenido alguna recaída, y él me decía que todo estaba bien en casa, que no pasaba nada fuera de lo normal. Pero después de unos días, mi exnovio me comentó que le había pasado algo súper raro en la noche. Él dormía en un cuarto donde había una litera, dormía con su sobrino. Mi exnovio dormía en la cama de abajo. Me contó que ella se iba a dormir y apagó las luces, y cuando se estaba durmiendo se le hizo ver una sombra en la ventana. No le hizo caso, pues pensó que era porque se estaba quedando dormido. Pasó un tiempo, y ya no me había contado nada parecido, hasta que un día, hablando de cosas paranormales, me dijo: ¿te acuerdas de lo que te conté? ¿La sombra que vi en casa de mi hermana? Le contesté que sí, y me dijo que desde ese día seguía viendo sombras, pero que no solo él las había visto. Dice que todos en la casa comenzaron a verla. Era la sombra de un hombre. Incluso comenzaron a escuchar ruidos, movían cosas. Y todo esto empezó después de que su sobrina estuviera hospitalizada. Creen que algo que estaba en el hospital se fue con ellos a casa. No sabría decirles si siguen pasando cosas extrañas en casa de su hermana, pues dejamos de hablarnos y él regresó a casa de sus padres, quienes viven en otra ciudad. Hola, querido aquelarre. Espero estén teniendo un día terrorífico. Esta es la última parte de Adhesión Espiritual y tengo que decirles que es una historia familiar. Antes de empezar, los invito a que apaguen todas las luces de la habitación y no miren alrededor. Ignoren cualquier ruido, cualquier sombra que vean ahí. Quizás podrían ser parte de un episodio de La Hora de las Brujas, donde los espíritus están presentes. Esta historia que estoy a punto de contarles la vivió en carne propia mi tía abuela. Ella es hermana de mi abuelita materna. Y quizás suene feo, pero nosotros decimos que es la bruja de la familia. Y es que su amor por lo paranormal y por la brujería es enorme. Es mi tía favorita, por así decirlo, ya que ella me cuenta infinidad de historias de terror desde que soy muy chiquita. Entonces el cariño que le tengo es muy, muy, muy grande. Yo siento que ella fue quien me heredó el gusto por estos temas. Me cuentan que cuando ella era joven solía leer mucho sobre brujería, esoterismo, fantasmas, demonios. Dicen que incluso jugaba demasiado a la ouija y que llegó a practicar muchísimos rituales. Su esposo solía jugar cartas, juegos de azar y apostaba. Dicen que era realmente bueno en los juegos, siempre ganaba. No había día en que no regresara con algo de dinero por estos juegos.
A pesar del gusto por lo paranormal que tenía mi tía y por todos esos rituales que llegó a hacer, jamás habían pasado por algo sobrenatural. Hasta que un día mi tía volvía del centro de la ciudad. Venía caminando. Ya era muy noche. La niebla cubría las calles. Mi tía escuchaba pasitos de animal, así que decide voltear y se da cuenta que detrás de ella venía un perro negro, muy grande. Pensó que en cualquier momento la dejaría de seguir, así que no le prestó atención. Pero no fue así. La siguió hasta que llegó a su casa. El perro se quedó sentado en la acera de enfrente y jamás dejó de verla hasta que entró. Se le hizo raro, pero pensó que quizás el perrito tenía hambre y la había seguido quizás para conseguir algo de comer. Pero tenía una sensación extraña, no se sentía tranquila. Así que mi tía se asomaba por la ventana en ocasiones y notaba que el perrito seguía ahí, viéndola directamente, como si supiera que mi tía lo estaba observando. Volvió a asomarse y se dio cuenta que el perro ya no estaba. Supuso que se había rendido y se había ido, pero de repente tocaron a la puerta 3 veces. Mi tía abrió la puerta con miedo, pues ya eran las 3 de la mañana. Cuando abrió, vio a un hombre alto, todo vestido de negro, muy elegante y con un sombrero de copa muy alto. Traía un bastón con él. Mi tía amablemente le preguntó si necesitaba algo y el señor solo le dijo: ¿puedo pasar? Mi tía lo dejó pasar, pues sabía que en una de las habitaciones estaba su esposo dormido y que si pasaba cualquier cosa, él la iba a ayudar. El señor entró lentamente, observando toda la casa. Mi tía comenzó a verlo de pies a cabeza, pero esto la dejó helada, pues vio que este hombre tenía unas piernas muy extrañas, como de animal. Mi tía le pidió al hombre que se fuera, pero él le contestó: no puedo irme, vengo por él. Apuntó hacia la foto de mi tío, una foto que estaba en una mesa cerca de donde ellos estaban. Le haré compañía, pero no tengas miedo. He estado contigo desde hace mucho tiempo, le contestó el hombre mientras caminaba hacia el cuarto de mi tío. Cuando mi tía quiso alcanzarlo dentro, el hombre ya no estaba. Mi tía, preocupada, asustada, buscó por toda la casa al hombre, pero no lo encontró. Despertó a mi tío y le comentó lo que había pasado. Mi tío solamente le dijo que no pasaba nada, que quizás se lo había imaginado o se había sugestionado por todas las cosas que lee y practica. La calmó un poco y se fueron a dormir. Pasaron los días y todo iba normal, excepto por aquel perro que solía seguir a mi tía todas las noches. Hasta que un día mi tía estaba limpiando la casa y pasó por el cuarto de mi tío. Él estaba dormido, pero de reojo se le hizo ver a un hombre parado al lado de él, viéndolo. Prendió la luz, pero no había nada, no había nadie, solo mi tío descansando. Así pasaron los días, y todos los días mi tía veía la sombra de este hombre al lado de mi tío, mientras él dormía. Mi tío empezó a enfermar. Nadie sabía qué pasaba, hasta que un día murió. Murió demasiado joven. Después de su muerte, mi tía ya no volvió a ver al hombre en la habitación. Jamás volvió a ver al hombre que la visitó esa noche en su casa, y el perro negro
que solía seguirla por las noches, desapareció. Piensa que ella atrajo al diablo con los rituales que hacía, y que como mi tío jugaba cartas y solía apostar, se unió a él dándole suerte en los juegos, pero robándole poco a poco su alma. Hasta el día de hoy mi tía sigue teniendo los mismos gustos, pero dejó de practicar brujería, practicar rituales y todo eso. Ella simplemente se detuvo. Si tienes una historia similar, nos encantaría escucharla y que nos la compartieras. Si les gustó esta historia, este tema en particular, síganos y coméntenos de qué les gustaría que se tratara el próximo video o sobre qué tema les gustaría que habláramos. Gracias por escucharnos y bienvenidos a La Aquelarre.